Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer la invitación de INACAP. La agradezco en todas mis militancias, desde la académica, pasando por mi rol de presidente de la delegación Araucanía del Colegio de Arquitectos de Chile y desde la Cámara, en la cual hace una preocupación permanente los temas vinculados a la innovación y a la sustentabilidad. Bueno, en realidad yo no me considero experto, me considero un arquitecto raso que en algún momento, viviendo aquí en Temuco, tuve la oportunidad de empezar a participar junto con otros profesionales que de alguna manera se generó una suerte de caldo de cultivo sustentable, producto de lo que nos estaba pasando. En realidad había que reaccionar a un escenario bastante adverso. Los datos eran malos, vivíamos en un escenario de contaminación bastante fuerte, y como dicen los coaching ahora, había que transformar el problema en una oportunidad, ¿ya? Finalmente, esto es algo que es creciente, el tema de la contaminación, bueno, es algo que finalmente nosotros fuimos los primeros en ser medidos, es un tema que es recurrente en el sur de Chile, incluso desde Talca al sur, en los cuales los índices de contaminación son demasiado altos. Principalmente esta contaminación es por leña, los grandes productores de humo finalmente es un consumo que es residencial, y es el tema que nosotros principalmente como oficina trabajamos, nos hemos especializado en conjuntos de viviendas, edificios, también oficinas, pero veíamos que había que de alguna manera cambiar el switch. Teníamos también un escenario que no se lee mucho, yo les cuento, lo importante se lee, era un escenario que era bastante adverso desde el punto de vista normativo, una norma térmica, la cual nació, si bien puede haber nacido con muy buenas intenciones, finalmente fue un acuerdo frente a lo que significó la presión de los productores de materiales de construcción, la gente que producía ladrillos, los fabricantes de hormigón, los que hacían ventanas de aluminio, los cuales finalmente se iban a ver tremendamente afectados en la medida que la regulación fuera mayormente estricta. Así también permite la misma norma generar puentes térmicos, que finalmente se transforma en una contradicción, ¿no? Había que había que hacer las cosas de una manera distinta. Aparecieron desarrolladores acá, valientes, que tomaron la iniciativa, la empresa Chiliver, Inmobiliaria Frankfurt, los cuales establecieron a propio riesgo una propuesta en la cual se incorporaban los estándares que ya eran de los más avanzados en los países europeos y en Estados Unidos, en el sentido de tener envolventes de alta eficiencia, incorporar sistemas de ventilación activa y pasiva para hacer renovaciones de aire, de manera no tener que estar abiertos, no tener que abrir las ventanas, sistemas distritales de calefacción, que en el caso del condominio Frankfurt es con bomba agua-agua, con acuatermia, tremendamente interesante, muy económico, que finalmente parecía ser, por lo menos para nosotros fue en la oficina una fuente de inspiración de que nosotros queríamos hacer esto. No sabíamos cómo hacerlo, ese era el problema. Y hicimos algunos ejemplos, algunos intentos. Primero, que fue, en este caso, poner estos paneles solares en un edificio muy convencional, haciendo una pequeña central distrital vertical, digamos, para agua caliente. Lo mismo que no encuentro tan ingenuo ahora, digamos, porque en realidad pensamos que lo estábamos haciendo después poniendo unos paneles, pero no se trataba de eso. Después apareció la opción del subsidio recién partiendo, con vista volcán, en la cual efectivamente la casa no estaba pensada para poner tampoco los paneles en su concepción volumétrica, y siempre pensamos que como le habíamos puesto una citroneta encima del techo, ¿ah? Pero finalmente funcionaba. Bueno, y partimos así, como sabiendo muy poco. Y ahí, bueno, toma TOEFL porque me parece súper interesante lo que significa desde el punto de vista de la renovación y el cambio de mirada en la construcción. Lo leo para citarlo: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y eso en la industria de la construcción es tremendamente claro. Los constructores no quieren cambiar. Lo hemos hecho siempre así y nos resulta difícil hacerlo de otra manera, ¿eh? A nosotros los arquitectos también, ¿eh? Lo que no ha funcionado y si lo vamos a cambiar requiere un esfuerzo mayor, y a veces en el tráfico, en lo cotidiano y en lo diario, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Bueno, esto involucró, gracias a Corfo, vinculado al mundo de la cámara, establecer una serie de misiones tecnológicas, principalmente en Europa, en la cual nos enfrentamos a los nuevos materiales, conversamos con la gente que estaba haciendo la norma vinculada a las certificaciones, conocimos tecnología,
conversamos con los especialistas, pero finalmente nos encontramos con una arquitectura que por lo menos pareciera ser como de primera línea y de elite, que difícilmente podíamos hacer acá, porque en realidad aquí se trataba de hacer con menos lo más posible, ¿eh? Y también había una suerte de parafernalia de las formas, de cosas que eran como de la alta costura, pero llevadas a la construcción, que difícilmente podíamos aplicar. Entonces, ¿cómo simplificar los temas? Y aparece nuestra primera oportunidad, que fue la Torre Sinergia, que era un edificio oficina, la cual, avanzar un poco, una de las primeras concepciones, de las más simples, era tratar de generar un proyecto que privilegiara la iluminación natural por sobre la artificial, que establecer un nivel de impacto con respecto a las pérdidas de calor y ganancia térmica equilibrada, lo que primeramente nos generó un problema, porque las torres de oficina son de cristal. Pero si nos ponemos a evaluar los proyectos en relación a los llenos y vacíos que sean de cristal, son re malas torres desde el punto de vista de la eficiencia energética. Nos hicimos asesorar, ya era distinto como teníamos que hacer, porque antes lo hacíamos porque nos parecía bonito, feo el edificio. Nos hicimos asesorar por la oficina de Miranda y Nassi, que era lo mismo que habían asesorado la Torre de Titanio, para poder determinar de alguna manera cómo íbamos a hacer este envolvente, que iba a ser distinta, que iba a ser más allá de las formas, sino siempre era establecer un equilibrio entre lo que se refería al número, por un lado, y el diseño. Y soñamos este envolvente con sistemas de cristales especiales, con envolvente térmica vinculado con sistema AIF, y además con un sistema de aire acondicionado a gas, la cual está ubicado en el último piso, que no tiene nada de raro, digamos, pero el hecho de que tenga unos estanques de gas en el último nivel generó todo un tema desde el punto de vista normativo para poder aprobar, ¿eh? Ahora, lo interesante de este proyecto es que finalmente lo que nosotros queríamos poder minimizar eran las tarifas en alta, que el edificio no tiene, en horario punta no tiene tarifa, tiene niveles de consumo que son tremendamente interesantes. Se hicieron todos los análisis de las distintas tecnologías, se relacionó y se trató de racionalizar lo que significaban los consumos en calefacción por valor UF metro cuadrado, y finalmente se toma esta decisión. Ahora, fue interesante la reacción de la inmobiliaria, porque ante su sorpresa teníamos casi 800 millones de pesos sobre la mesa, que eran cristales y un equipo de aire acondicionado, y no habíamos parado un fierro. Ahora, interesante también el hecho de que la empresa asume el riesgo, entendiendo que los factores de diferenciación en el sector inmobiliario son importantes, que se pueden hacer economías de otro tipo. También el hecho que la publicidad vinculada a esta innovación iba a ser también un factor de diferenciación importante. Se evalúa todo, los ascensores, qué tipo de ascensores elegimos. Desde el punto de vista de la inversión, era mucho más económico haber comprado un ascensor con sala de máquina. Pero nos damos cuenta en la evaluación con respecto a los gastos de operación que uno sin sala de máquina gasta la mitad. Por tanto, también se asume el hecho de tener que establecer ese tipo de tecnología. Para nosotros también fue sorprendente esta situación, porque nunca hemos entrado en este tipo de preocupaciones cuando uno hacía un proyecto. O sea, eran puras preñas de cálculo y todavía no avanzamos mucho desde el punto de vista del diseño. Y finalmente también se hacen estudios de iluminación para determinar los tipos de equipo. Se establecen niveles de estudio con respecto a lo que significa la fachada, la relación de los vanos, como ya había explicado. Esta carta es interesante porque a partir de los niveles de nivel de luz solar nosotros empezamos a dimensionar las ventanas, que es algo que es totalmente inusitado, digamos, una mezcla entre una cosa científica y artística, que también es bien motivante, ¿no? Se analizan los distintos escenarios y, bueno, el proyecto logra un nivel de operación tremendamente económico, los cuales espero los usuarios estén contentos, porque uno de los temas que también resulta difícil para la inmobiliaria es que todo lo que se refiere a este tipo de tecnología finalmente se lo aporta a un tercero, distinto que sea un edificio institucional que va a entender que todos estos gastos de esta economía en operación son en directo beneficio, ¿ya? Después aparece un segundo proyecto, que es Torre Sinergia 2, el cual no se construye, lamentablemente para nosotros,
pero sí establece un nivel de aprendizaje, porque era finalmente hacer el primero, los errores, no repetir los errores del primero en este segundo y ser más exigente con nosotros mismos. Nos pusimos mucho más ambiciosos porque nuestra idea era casi hacer un edificio de oficina cero energía, ¿no? Ver la posibilidad de cambiar el concepto de aire acondicionado con bombas de calor y refrigerante, o por cielo radiativo que funciona a muy baja temperatura, ocupando las mismas bombas de calor a gas, pero con muchas menos. Se estudian patrones verticales para poder generar protección solar hacia el poniente. Se evalúan las demandas de energía por recinto día a día, hora a hora, en una evaluación dinámica. Se estudia claramente que no todo, al tener distintas orientaciones en el edificio, los cristales no tienen por qué ser los mismos. Se hacen estudios con respecto a las diferencias económicas que pueden haber detrás de esta situación. Se estudian todas las distintas alternativas de distintos tipos de cristales. Finalmente se definen de distinto tipo dependiendo de la orientación. Y terminado este proceso, establecemos lo que nosotros consideramos que, los tips que nosotros vamos a desarrollar es lo que hagamos de aquí en adelante. Principalmente en el área residencial, que es lo que más estábamos haciendo en la oficina, que era no hacer análisis estático con respecto a los temas del punto de vista de lo que significaba los análisis de eficiencia energética, y no hacerlo en forma dinámica. Eso quiere decir que se evalúan dependiendo de la época del año, la hora, la orientación de las viviendas, porque principalmente los conjuntos de viviendas, uno idealmente siempre quiere orientar la casa de la mejor manera, pero desde el punto de vista del rendimiento inmobiliario la casa puede quedar para cualquier lado, ¿no? La envolvente térmica, estableciendo claramente un estudio con lo que significa evitar los puentes térmicos y además hacer detalles que sean construibles. Claro, porque aquí lo óptimo es enemigo de lo bueno, ¿no? Proponiendo que siempre va a haber sistemas de ventilación, sean pasivos o activos, dependiendo de lo que logremos concretar o concertar con la inmobiliaria. Buscar confort en las soluciones acústicas, ocupar griferías de mínimo consumo, decisiones de diseño que maximicen la ganancia térmica, que las voy a explicar a continuación, y incorporación de tecnologías que apoyen la eficiencia energética, que las máximas que se pudieran invertir dentro del punto de equilibrio de la inversión del proyecto. Lo explico así porque principalmente esto es en el área inmobiliaria, porque cuando es un proyecto individual es distinto, pero aquí todo se amplifica por la cantidad de unidades, lo que hace que pueda hacer unos 100.000 pesos por 100 hace una diferencia, digamos, ¿eh? Aunque pareciera poco por unidad. Ahora, algo que se empieza a hacer en forma recurrente es analizar los comportamientos de consumo kilowatt metro cuadrado, dependiendo de los distintos niveles de aislación. Y se lo menciono porque una cosa que es un poco perversa de nuestra norma es que los metros cuadrados son exteriores, ¿ya? Y en el mundo inmobiliario se calculan los metros cuadrados de acuerdo al perímetro exterior. Y en la medida que nosotros aumentábamos envolvente, si bien la casa era más chica, pero medía los mismos metros cuadrados, que, o sea, si comparábamos dos casas de 140 metros eran distintas. Entonces algo que teníamos que tratar de equilibrar, aparte de los temas de consumo. Se analizan, en este caso no se lee mucho, pero yo les cuento, de acuerdo a la ubicación de las distintas casas en los conjuntos, ver el comportamiento en las distintas estaciones del año. Y incluso, lo comentábamos ayer en una cena con el resto de los expositores, la inmobiliaria veía que hay un interés comercial, quizás una posible diferenciación comercial. Las casas que tenían mejor comportamiento podían ser más caras y las que tenían mayores consumos podían ser más baratas, ¿ya? Pero finalmente, como uno no sabe muy bien, porque todo lo que uno simula es teórico, el comportamiento real puede haber muchas diferencias en términos de lo que se diseñó. Mientras no se audite, puede ser motivo de demanda o de reclamo, así que se prefirió no hacer, ¿eh? Y algo que ahora estamos tratando de revertir, haciendo auditoría con respecto a las casas de desempeño. Temas de orientación, la cual, esto es muy simple, generalmente todos los temas de eficiencia energética son de sentido común, ¿eh? De hecho, si uno lo ve en las antiguas edificaciones tradicionales, hacían chifloneras que ahora se llaman esclusas térmicas, ¿eh? Protección solar que antes se llamaban postigos, etc. ¿eh? Bueno, esto con respecto a la orientación, que finalmente está en la casa que mira al norte y que no resultó en la orientación, finalmente hace planteamiento en
en una distribución interna de manera que por lo menos el living comedor y los recintos más nobles tengan la mejor ganancia térmica, determinando cambios de pavimento, que también es un poco cultural, un poco distinto, porque para poder generar masa térmica no puedo poner piso flotante, ni madera, tengo que poner un piso duro. Entonces, si alguien entra a una casa en el primer piso de cerámico, no le parece muy bien, digamos. ¿Ah? Pero ahora, gracias a Dios, aparecieron los porcelanatos con formato madera y todo, y ahora ya es socialmente más aceptados. ¿Ah? Y esta casa, que a nosotros nos gusta mucho como opción, porque no importa el lado que quede, siempre tiene ganancia térmica en estos espacios tubos. Siempre podemos buscar el norte con respecto a la orientación dentro del conjunto. También una relación con respecto a los vanos, que ha sido un poco crítico este edificio porque la gente no le ha gustado mucho, porque encuentra que tiene las ventanas chicas, que tiene un aspecto distinto, pues simplemente porque se estableció un nivel de recursos en relación a lo que significa la proporción de lleno y vacío en relación a las pérdidas. Entonces, eso es una manera distinta de mirar el problema, ¿no? Que un poco pasaba lo mismo que con el edificio oficina, pero llevado al nivel de la escala del edificio residencial. Bueno, detalle, porque principalmente el desgaste de hacer un proyecto con eficiencia energética es tremendamente alto en la evaluación del desarrollo de detalle, que además hay que irlo desechando y revisando para irse ajustando al presupuesto, ¿no? También otra cosa que resulta interesante desde el punto de vista de lo que significa el ego de los arquitectos, que tienen que dejarlo a un lado, porque tienen que trabajar con ingenieros, muy de la mano, con los constructores, evaluando que las soluciones efectivamente sean acorde al presupuesto de obra, ¿ya? Donde muchos de los proyectos que se consideran emblemáticos a nivel de lo que significa la arquitectura internacional, son proyectos que finalmente, al final del día, cuando se construyen, cuestan el doble de lo que te decía el presupuesto y se demoran el doble en construirse, ¿eh? Entonces, en el área inmobiliaria eso no es aceptable. El precio en el cual se evalúa el proyecto y el margen, y habrá un margen efectivamente uno podría decir de aumento de hora, pero tiene que ser razonable. Bueno, el diseño del envolvente en distintas situaciones, edificios, vivienda. Aquí aparecen algunos ejemplos en los cuales, ya lo había mencionado en algún momento, aquí aparecen los aspectos teóricos de lo que queríamos lograr como solución, y aquí aparece la construcción. Y ahí aparece otra cosa que es tremendamente importante, porque tenemos el diseño y tenemos la etapa de construcción. Porque si no se hace bien, no vale la pena el esfuerzo. Y hay un tema de supervisión de obra que es tremendamente importante. O sea, que es algo que no solo tiene que ver con los proyectistas, sean estos arquitectos o consultores, sino de los constructores que están acá a cargo de la obra, que tienen que ser súper estrictos con respecto a los protocolos, revisar que efectivamente esté todo bien ejecutado, porque en realidad en una pequeña falla puede echar a perder todo el tremendo esfuerzo que se hizo en el proceso de diseño y echar por la borda toda la inversión. Esto es un tema súper complejo a nivel de aislación de las fundaciones. Hay una charla después, seguramente va a ahondar más sobre el tema, en lo cual hay que explicarle a los maestros, filosofar con ellos, de entrarlo y sintonizarlo con respecto a la importancia que significa que esto sea continuo, que no tiene que haber rompimiento de las planchas, que tiene que quedar bien pegado, etc. Y a los constructores que también sean estrictos con respecto a su supervisión. Esta imagen me gusta mucho, el condominio Frankfurt, porque algo que nosotros aprendimos en la pega, digamos, que por ejemplo, nuestro envolvente teórico era de 50 milímetros, ¿no? Pero en la práctica, si la base o el sustrato tiene irregularidad, hay que devastar, hay que rebajar. Por tanto, queda de 30 en algunas partes. ¿Qué hay que hacer? Entonces, si yo tengo una aislación de 50, la tengo que pedir que me la den en 60 o en 70, para asegurarme que la aislación que yo tengo proyectada sea la final. Eso depende claramente de la calidad de la construcción, ¿ya? En este caso, un agrado porque está hecho en paneles de ferrocemento parejito, ¿ah? No hay ningún problema de perder el plomo, que es algo que efectivamente acontece cuando la construcción es más artesanal o principalmente en niveles de construcción en altura, que es muy difícil piso a piso ir manteniendo los plomos de los niveles de los cuales se aplica el envolvente. Aquí tenemos un ejemplo en el cual aparecen estos de la obra. Súper importante también el hecho de la innovación, el hecho de ocupar ferrocemento, aparte de las velocidades constructivas en edificación, es tremendamente interesante por la buena unión que hace con la envolvente, por lo que yo acabo de mencionar, con respecto a los plomos de los muros. Otro concepto que era el de la ventilación.
Este, en realidad, fue el que más a nosotros nos da problemas, porque finalmente, cómo hacer que nuestros mandantes lo entendieran. Entonces, me acuerdo que el primer proyecto que empezamos a trabajar en forma estricta, que fue un proyecto de altas cumbres con Axis, que estaba involucrado en uno de los estudios, yo llamo al gerente y le digo, oye, ¿cómo convenzo a este otro gerente de que esto es importante? Porque tiene conceptos de corresponsabilidad, pero tampoco es un fanático. Bueno, muy fácil, diré que los temas de postventa disminuyeron casi a cero después que lo aplicamos. Claro, porque desaparecieron los hongos, los papeles despegados, los repintados. Aparte, todos los beneficios que significa desde el punto de vista de la salud interior, el hecho de tener una casa que está constantemente renovando el aire, ¿ya? Estos sistemas podríamos decir que son una especie de... Perdón. ¿Dónde estamos? Para atrás. Estos sistemas son una especie de arterias que se mueven muy lentamente con aire y permiten ir renovando el interior de los recintos, algo que es muy bienvenido en nuestra zona porque los días de humo no hay para qué abrir la ventana y la casa se ventila, ¿no? Esto también establece un nivel de coordinación de proyectos tremendamente importante. Yo lo mencioné al principio, hay tecnologías distintas. Una que es, o sea, el concepto del mismo, uno que es pasivo y activo. Cuando es activo es motorizado y es todo mucho más fácil, porque finalmente si no queda tan bien hecho siempre va a funcionar. Cuando es pasivo, en base a una diferencia simplemente por una chimenea solar o por diferencia de temperatura, por flujo natural, la supervisión tiene que ser tremendamente estricta, porque si no se producen condensaciones dentro del sistema que finalmente son difíciles de poder resolver sin demoler. De hecho, esta imagen me gusta mucho porque la cara de complicación que tienen ahí, eso fue porque hay un tema de obra y detalle que no fue fácil de resolver en esas casas que eran de techo plano. Porque cuando tiene una casa con techo inclinado, todo resulta ser, se simplifica bastante el tema. Ahí aparecen los temas de aislación que tienen que hacerse los ductos para que no se fríe y condensen, que tiene que ser muy riguroso también en su inspección. Aquí aparece un entretecho, en el cual nos encontramos nuevamente con todo protegido, muy bien aislado. No, en esto hay que ser talibán, o sea, no se admiten errores, ¿no? Si no, no va a resultar. Y finalmente aquí nos encontramos con un problema, porque imaginemos esta casa, que es de una estructura muy liviana, con todas estas tuberías pasando por el interior. Hay un tema de coordinación de proyectos, tiene que ser tremendamente importante, y que de hecho en estas casas que son de altas cumbres, construidas por Axis, obligó a hacer maquetas virtuales en la cual hubo que realizar una coordinación real en tecnología BIM, que realmente vino a solucionar el problema. Todas las instalaciones coordinadas, no se cortan elementos y finalmente la relación de que normalmente en obra siempre hace una maqueta de obra. No fue casi necesario hacerla porque nosotros la hicimos modelado uno a uno y todo se solucionó en el papel. Los temas de ventilación en los ductos en las zonas bajas, que es tremendamente complejo. Aquí podemos ver cómo aparece un ducto que tiene que tomar desde abajo. La relación de cómo estos ductos impactan la estructura también tiene que estar muy clara en su coordinación con el proyecto estructural. Y aquí tenemos algunos ejemplos, esto de Mirador de Filipe en Puerto Vara, con casas que se ven bastante convencionales, pero que son las que vemos en las maquetas electrónicas, que incorporan todos estos sistemas. El Ecobarrio Condominio Cumbres del Sur, acá en Temuco, que es una experiencia súper interesante, porque el mandante nos solicitó una de las premisas desde el punto de vista inmobiliario, quería un factor de diferenciación en base a que sus casas fueran casas modernas. No quería hacer casas de techo alto porque quería establecer un primer factor de diferenciación de forma. Y nosotros le explicamos, bueno, si quiere hacer una casa moderna tiene que ser en esencia. Y se incorporaron conceptos de eficiencia energética, domótica. Inicialmente íbamos a tener una pequeña central distrital acá, que alimentaba a todos estos edificios. Las casas se desecharon por temas de administración, pero después de hacer hoyo a casi 80 metros nos dimos cuenta que era una buena idea, pero no teníamos agua. Así que finalmente se propusieron bombas de calor que individualmente alimentan cada edificio. Y las casas, al igual que las casas anteriores, con caldera a gas a condensación, uno dice gas, gasta un montón. Claro, gasta un montón en una casa que no está aislada, ¿no? Pero una casa que uno toma los resguardos, los niveles de consumo son una disminución casi a la mitad, ¿no?
o menos, depende del nivel de comportamiento de la familia, digamos. Aquí están las casas y los edificios. Este es el condominio Germania, bajo los mismos conceptos, con envolvente de, la anterior es con envolventes de 70 milímetros, estos de 100 milímetros. Aquí también se incorporaron paneles solares. Tenemos un boiler aquí de acumulación de agua caliente. El Alto Recreo, que para nosotros es el que nos tiene más orgulloso, porque este edificio, los productos que les mencioné antes son productos de alto estándar, son desde 5.000 UF, 7.000 UF. Pero ¿cómo lograr bajar esto a nivel de la vivienda económica? ¿No? Y tenemos este encargo que es el condominio Alto Recreo, un proyecto que va desde las 1.200 a las 1.400 UF, que además el interés de la inmobiliaria era incorporar todos estos conceptos y logramos un proyecto en el cual tenemos marcos de PVC, vidrios termopanel, envolvente de 70 milímetros, paneles solares y sistemas de ventilación, el mismo estándar que los anteriores, a mucho menor precio. Se puede. Aquí tenemos algunos ejemplos, los temas de envolvente, en su aplicación. También un tema de la racionalización de los tamaños de las ventanas, que aquí también tuvo dos escenarios, soy bien honesto. Uno que era el punto de vista de la pérdida y de lo que significaba la relación calórica energética, y lo otro, que si queríamos poner ventanas de PVC y con termopanel, teníamos que ser súper ajustados con respecto a la relación del presupuesto para no pasarnos, porque si no, no iba a poder ser. Un detalle con respecto a los paneles solares, los cuales alcanzamos justo a tomar el subsidio térmico, que es algo que efectivamente hay que restituir, lo voy a comentar al final, porque si no, todo este tipo de iniciativas se vienen abajo, ¿no? Y también sistemas de ventilación, como los vimos en las casas, pero aquí aplicado a nivel de departamento, muy sencillos, con toberas que permiten la inserción del aire y un sistema de tiraje natural que permite la ventilación de los departamentos. También hay ejemplos a nivel de vivienda más económica todavía. En este caso, esto es un estudio que hicimos junto a Werner Bayer para ver la posibilidad de generar la erradicación del campamento de la NIN con vivienda que podíamos hacer del decreto 49, 049, mucho más económica todavía. Nos pasábamos de los precios. Lo que pasa es que no es que las casas sean caras, yo creo que lo son, porque salieron un poco más caras, es que el subsidio es muy malo. Entonces tenemos que pensar que el subsidio hay que cambiarlo, no hay que cambiar las casas, hay que hacer casas mejores, ¿ya? De hecho, el hecho de pensar que estamos haciendo vivienda social, empieza todo mal. El Estado tiene que hacer vivienda, no puede hacer esa discriminación. Y que es un desarrollo de la delegación de la Cámara, junto con la Universidad del Biobío y el Servio, junto con la empresa Rucantú, que es el conjunto Loteo Nuevo Mundo, que tiene un nivel de consumo de 60 kW/m², efectivamente costaron casi 1.000 UF. Pero me parece un camino súper interesante de abordar en la nueva mirada que hay que tener con respecto a la vivienda que provee el Estado, ¿no? Bueno, y finalmente nosotros, otro gran orgullo que lo que eran nuestros referentes nos encargan de hacer el segundo conjunto, que fue Frankfurt 2, ¿ya? Bueno, que contempla todo lo que acabamos de ver, sistemas de ventilación, aislación y envolvente de alto desempeño, pero sí se elimina el tema de la calefacción distrital por los temas de convivencia que se generan dentro de la comunidad en el proyecto anterior. Y tiene calderas de condensación acá, que la verdad son bastante económicas también por el nivel de esfuerzo que se hizo en los temas de envolvente. Ahora, otro tema que también es interesante frente a lo que les mencionaba, que no solo tiene que ser un discurso, no solo tiene que ser algo que aparece en el papel, sino efectivamente el tema de la certificación es tremendamente importante. De hecho, lo mencionaba la charla anterior, aquí tenemos un anuncio que es de una página francesa, en la cual las casas se van promocionando y se determina qué tipo de estándar tiene desde el punto de vista del comportamiento térmico o de la eficiencia energética, que es como la manera de los refrigeradores y los televisores que más conocemos, y del punto de vista del CO2, ¿ya? Y esto es un factor importante de valorización de la propiedad.
y la certificación de edificios que ya el Ministerio de la Vivienda está trabajando. Normalmente se hacen llamados en los cuales las casas en forma voluntaria se certifican. Y de hecho nosotros de los proyectos que mencionamos hay 3 que están seleccionados y podrían haber sido todo, pero simplemente la inmobiliaria no se quiso dar el tiempo de poder generar la presentación y la generación de los informes para poder postularla. Ahora, los nuevos conceptos de lo que yo creo que debiésemos tratar de poder incorporar en los nuevos proyectos. Bueno, las bombas de calor domiciliarias, que normalmente es algo que nosotros vemos a nivel de edificios de oficina, los sistemas eólicos de generación eléctrica, los paneles fotovoltaicos, las calderas mixtas de generación eléctrica. Le explico un poco qué quiere decir eso. Por ejemplo, esta caldera que está acá, no solo es una caldera a gas, sino además tiene una turbina que genera electricidad. A nivel domiciliario, sí, suena bastante revolucionario. A nivel de calderas de edificios, que son tremendas calderas, es perfectamente factible implementarlo. Y los sistemas distritales de calefacción, que es algo que efectivamente, el concepto distrital, que tiene una cosa como así de renovadora, es lo que se aplica en los edificios. Siempre ha existido calefacción distrital a nivel de edificios, pero ahora a nivel en extensión, a nivel de conjuntos de vivienda. Ahora, esto también involucra quizás entrar a niveles de tecnología que requiere obligatoriamente niveles de experticia. Esto es una foto que sacamos recientemente aquí con Noguiki, que estuvimos en una misión tecnológica en Canadá. Esto es una sala de máquinas de una casa. Algo que parece como un Skylab. La estación espacial, en la cual tenemos bombas de calor, sistemas de ventilación, etcétera, en la cual hay un nivel de profesionalismo detrás de la acción del que lo diseña y el que lo mantiene. Entonces, en ese sentido, es un llamado que efectivamente hay que profesionalizar el gremio. Esto no es de maestro a chasquilla, aquí ¿qué hace un gaffiter? No entiende nada. Entonces, es un tema que es tremendamente importante poder generar las instancias de calificación a nivel de la mano de obra para poder, por un lado, construir y generar las mantenciones en la operación de las nuevas viviendas que vienen. Ahora, para terminar, dentro de los cambios normativos y incentivos, bueno, claramente aumentar las exigencias del artículo 4.1.10 asociado a lo que significa temas de aislación, que en realidad es un artículo que dice amplificarse eficiencia energética, no solo a temas de aislación. Antes de su promulgación, las casas gastaban 400 kWm². En forma teórica, el artículo dice generar una edificación bajo su especificación de 120 kWm². Ahora, producto de las imperfecciones de obras e infiltraciones, llegamos a los 200 kWm². ¿Ya? Y yo creo que esto es perfectamente factible que sea mucho más estricto. Los ejemplos que le acabo de mostrar superan largamente la norma en todos los estratos. Nosotros hemos tenido reuniones con el MIMBU y no noté que tengan la intención porque dicen es que va a salir muy caro, va a haber reticencia en medio de la construcción. No importa, si todos vamos a correr igual. La relación del impacto va a ser la misma. Y efectivamente se puede hacer, y yo creo que nosotros aquí en Temuco le podemos mostrar que es así. Nosotros en el Comité Inmobiliario estamos claros con las cifras, las constructoras asociadas al desarrollo de estos proyectos, los cuales hay algunos presentes, saben que se puede. Ahora, lo importante es que el Estado también lo sepa y que deje mirarse el ombligo en Santiago y que venga a regiones y comience con nosotros. De hecho, la misma norma que se generó, la 4.1.10, discúlpenlo obviamente y el ímpetu, porque realmente me molesta, fue pensado en una norma absolutamente localista. No pensó en el sur de Chile. Las zonas son tremendamente ambiguas en términos de sus diferenciaciones. Esto tiene que ser mucho mejor y yo creo que se puede. Bueno, el next step, el próximo paso, tiene que ver con la certificación obligatoria en la edificación nueva. Porque finalmente, en la teoría, todos pueden presentar proyectos fantásticos, pero mientras no se esté evaluando y certificando y revisando, esto no necesariamente quiere decir que se cumpla. Y comparto absolutamente lo que mencionaba con respecto al tema de la publicidad, porque basta que tenga termopanel y marco de PVC y se dice que es eficiente, y eso no es verdad, absolutamente. Bueno, también se mencionó la ley 20.571 en relación a la autogeneración domiciliaria, que es algo que no se ha masificado, pero algo que debe aumentar en la medida que los sistemas se vuelven más baratos. Es algo también es importante recalcar que es necesario que el Estado genere algún tipo de política o incentivo con respecto a las transferencias tecnológicas
qué sé yo, disminución de impuestos a las tecnologías y a las maquinarias vinculadas con la eficiencia energética para el puntapié inicial, ¿ya? Para el tema de las calefacciones, de la calefacción distrital, es algo que no es fácil, porque efectivamente hay fajas en las zonas públicas en las cuales habría que elaborar algún tipo de manera de poder regularla. En relación a lo que es la posibilidad de ocupar las napas subterráneas y generar acuatermia, para las bombas de agua tampoco es fácil, porque la regulación del código de agua es tremendamente prohibitiva. Y debéis hacer una diferenciación en su utilización asociado al uso en calefacción y en sistemas sustentables. Y finalmente el Estado tiene que subsidiar, incentivar, restituir el subsidio solar térmico y otros más, digamos, ¿no? Porque creo que esto tiene que ver con tecnología alternativa, no tiene que ver simplemente con poner paneles que efectivamente son un aporte. Bueno, y finalmente la educación, que esa es la transversalidad en todo el proceso, tanto de los que diseñamos como de los que construyen. Eso, muchas gracias.